la fecha es septiembre, del inicio del segundo trimestre del diplomado. De todas maneras, la sala les informará de manera más concreta. Vimos una recapitulación entonces en la clase pasada de las ideas de Hegel y de Kant en general con respecto a la estética. Kant, entendemos, es el inicio y la configuración de la disciplina estética propiamente en un sentido autónomo y en algún sentido también la inauguración de ese orden autónomo del arte frente a toda una tradición que dentro de la filosofía se llama tradición metafísica, que había operado una cierta exclusión del arte debido al predominio de las ideas, sobre todo socráticas, platónicas y en cierto sentido aristotélicas, en la sabiduría como un alejarse de los sentidos y de todo lo que conllevan, incluida la intuición, de donde proviene justamente, desde la aprehensión sensorial, proviene todo lo referente a los sentimientos y todo lo referente al arte. Sabemos que Kant reintroduce el sentimiento como un asunto que puede ser objetivado, de allí radica justamente el valor de su estética en el ámbito de la tradición, hace la síntesis que corresponde a la configuración de la disciplina y de alguna manera abre el camino para, si no la superación, al menos sí la, digamos, resolución de la tensión previa que era irreconciliable entre los racionalistas y los empiristas modernos, iniciándose esta discusión con Descartes, pero precisamente a través de Descartes o de Descartes, si lo decimos por supuesto en francés, esta distinción tajante o división entre sujeto y objeto. Lo que produce Kant justamente es un orden en el que se hace posible una cierta comprensión de la intersubjetividad como experiencia y a la vez como juicio, que si bien no es de conocimiento, que no está sujeto al concepto, sí produce un tipo de comprensión sobre el mundo objetivo. Y este es justamente el orden del arte, es el orden del arte bello en particular como producto del genio, y es esta posibilidad entonces de superación tajante de esta distinción a través de lo que él llama la posibilidad de universalidad del arte y de la experiencia estética y del juicio sobre ellos a través de un sensus communis o un sentido común. Esta remisión a un sentido común es importante, es incluida fundamental, inclusive fundamental, si pensamos en las discusiones posteriores que surgen en relación con el arte, justamente en el tránsito del romanticismo hacia el postromanticismo y luego todo el inicio del camino de las vanguardias, que como ustedes saben, justamente tenían este carácter transformativo de la realidad que es propio de la vida colectiva, de la vida común. De donde entonces surge la posibilidad de pensar el arte como transformador del mundo, transformador de la realidad, justamente en la apelación a este sentido común desde el cual es posible elaborar significados, elaborar experiencias y darle cohesión para hacerlas comunicables. Hegel, desde este punto de vista del sentido común, como lo mencionamos también, piensa el arte en el ámbito de un cierto camino de experiencia de la conciencia, que primero obra como autoconciencia, que hace su despliegue en el mundo, que se aliena de sí misma y que luego retorna para reflexionar la experiencia y volverse entonces un en sí mismo con el espíritu. Por supuesto, todo dicho en términos hegelianos.
En este volverse sí mismo, sin embargo, obra una noción que la mencionamos en la clase pasada, que es la de Mitsein, ser con los otros, pero donde el otro o los otros se comprenden de una manera que impacta la contemporaneidad, no solo del arte y de la cultura, sino también de la historia del siglo XX e inclusive de lo que va del siglo XXI. Este sentido del Mitsein comprende al otro no como un otro separado del sí mismo, sino como el otro suyo. Esa es una noción hegeliana. El otro suyo significa que hay una especie de unidad entre el sí mismo y lo otro. Por supuesto, esta unidad es posible solo cuando se ha realizado este trayecto que revela o que realiza el espíritu, pero en esta implicación del hegelianismo con el despliegue en la historia, que es propiamente la entrada en la historia de todos los trayectos de los cuales él habla, y por supuesto incluido el arte, comprendemos entonces el camino de las vanguardias en su intento por transformar la realidad, pero también de los proyectos políticos del siglo XX como teñidos de un cierto sentido de hegelianismo. ¿Qué hay, sin embargo, en esta estructura narrativa que de alguna manera habla de una procedencia, de un trayecto y de un llegar a un cierto destino que implica una realización? Hay una cierta estructura, repito, de una cultura, en este caso la cultura teleológica de proveniencia griega, aristotélica, pero también la teodicea en un sentido cristiano, de una manera tal que, como nos dice Gadamer, por ejemplo, que lo vamos a leer más adelante, seríamos hegelianos aun cuando no hubiese vivido Hegel. Es decir, en esta propensión a narrar, a contarnos a nosotros mismos una historia, a tejer de alguna manera los acontecimientos de manera que tengan una secuencia que crea sentido para un propio trayecto de sí mismo, de un individuo, o para el trayecto colectivo de una cultura. Hay entonces una estructura que es identificable como rasgo de una cierta cultura y en general como rasgo humano. No quiere decir esto, sin embargo, que sea el único trayecto posible, la única ruta posible para la memoria, para la creación de relatos, ni la única ruta posible tampoco para esta relación en la cual surge el arte, que lo vamos a ver con una cita de Nietzsche que les mandé hace un rato al chat, esta relación entre memoria y olvido. Porque si bien hemos conversado hasta ahora la relación que tienen las artes y el impulso artístico con la memoria, siendo las musas hijas de Mnemósine, la memoria, y en este contexto en que la sitúa Aristóteles como una parte de la escala del conocimiento, introducimos ahora la variable del olvido, que tiene mucho que ver con los autores que hemos estado revisando. El olvido, de alguna manera, hace referencia también al desprendimiento de sí, hace referencia al deshacimiento de sí, de la autoconciencia, hace también referencia a esto que hemos llamado genéricamente locura, pero en un rasgo particular, que es lo que los griegos llamaban la locura sagrada, y que tiene relación entre los griegos con la poesía. También Hegel lo examina de esta manera, acercándola, igual que los griegos, a la profecía, y en un sentido genérico en el cual la poesía pasa a ser reveladora de sentidos de una manera más cercana que el resto de las artes. Entonces, fue esto justamente lo que revisamos en la clase pasada, la relación entre el pensar y poetizar, el poetizar justamente como una recolección de sentidos, de símbolos y de signos de la realidad, que permite
juntar y ofrecer, poner delante una imagen, en este caso una imagen con palabras, digamos, de lo que los autores filosóficos han llamado la cosa en sí, o han llamado aquello que no es cognoscible, es decir, aquello inaccesible para el entendimiento, pero de alguna manera intuible a través del arte. En esta intuición, entonces, del arte, nos ubicamos para revisar al siguiente autor, que es Schopenhauer, y que nos da justamente la pauta para pensar un camino distinto que se inaugura en la estética. No digo distinto como para hacer una rama que implique una separación de todo lo que hemos estado conversando, sino distinto al menos en relación con Hegel, con quien Schopenhauer tiene una polémica muy específica que se llevó inclusive en vida de los dos. Lo que introduce Schopenhauer es un camino que no piensa el arte en el sentido de la razón, tampoco lo hace Hegel, ya que produce una cierta superación del entendimiento, y su realización del espíritu tiene que ver también con unos aspectos que van mucho más allá de la mera razón. Sin embargo, Hegel introduce esta cualidad del arte y de todo su sistema en el mundo de una manera total. Vimos con Heidegger una cierta comprensión de la obra de arte que está en este camino también de Hegel y en su relación con el inicio de la filosofía, específicamente con Heráclito, como un desocultar. Y en esta operación que hace el pensamiento y que hace también el arte de desocultación, el arte queda puesto nuevamente en una relación con la verdad. Es aletheia, desocultación específicamente de la verdad, y en la raíz griega, donde letheia hace referencia a letos, como este viaje por el río de la muerte hacia el olvido, con la A privativa de aletheia, de alguna manera significaría un desolvido, si podemos decirlo de esa manera, o el equivalente también a lo que Platón llamaba anamnesis, es decir, superación de la amnesia, como lo propiamente disponible o el ideal que corresponde al conocimiento, y en el caso que hemos revisado, lo que corresponde también al arte. En el caso de Schopenhauer vamos a ver una vertiente distinta que nos da la pauta, repito, para introducir dos temas que tenemos pendientes. Uno es el que corresponde al orientalismo y otro es el que corresponde al valor de la música en una cualidad distinta que abre una serie de sentidos, sobre todo para el arte contemporáneo y también para la superación o el tránsito del romanticismo hacia las vanguardias posteriores, pero sobre todo hacia el arte contemporáneo. ¿Qué hay de común de todas maneras entre todos los autores que hemos estado revisando, que son románticos, por supuesto, como corresponde a nuestra materia? Hay en común una suerte de desgarramiento como sentimiento, una suerte de testimonio de la ruptura, de la crisis de una cierta época, donde fueron conmovidos todos los cimientos de la cultura, estamos hablando de la cultura europea, de una manera tal que en la crítica que se produjo a la Ilustración como predominio excesivo de la razón, que se volvió despotismo ilustrado en términos del conocimiento, pero que se volvió también unos ciertos órdenes de la cultura y de la política que terminaron por implosionar, y esta crisis se produjo entonces como reacción desde el arte y desde la filosofía, de unas maneras que exaltaron este sentimiento de desgarramiento como una separación.
Desgarramiento de alguna manera remite a la fragmentación, remite al estar arrancado del suelo que nutre la sensación de pertenecer a un cierto entorno. Y esto es entonces lo que comparten, tanto si lo decimos desde el punto de vista de la filosofía, Hegel, Schopenhauer, quienes ya están en el ámbito mismo de esta ruptura, o si lo decimos desde el punto de vista del arte, caracteres tan distintos como Hölderlin, como Novalis, en el inicio del romanticismo, como Blake, de quien hablábamos en la clase pasada, pero también en unas derivaciones que avanzan más allá y que nos dan la pauta para comprender el tránsito, se transforman en un cierto romanticismo oscuro. Les envía una información previa en referencia a este romanticismo. Allí tenemos la figura que da paso al decadentismo, que da paso al malditismo, que da paso, como en el caso por ejemplo, de Wilde, Oscar Wilde, al dandismo, pero donde se ve no solo encarnado en el arte, sino también en la vida de los artistas o de los pensadores en cuestión, este desgarramiento y este tránsito hacia la propia decadencia como testimonio de las fuerzas que están en juego en una época. En el caso de Schopenhauer, este desgarramiento, esta sensación de fragmentación produce una cierta salida que la podemos identificar en todos los que hemos traído a colación, ya sean pensadores o ya sean artistas, una cierta salida como propuesta de restitución. Entonces, lo que estamos tratando de identificar aquí es justamente salidas restitutivas que podrían pensarse desde el punto de vista del mero entendimiento, desde el punto de vista de la intuición, del sentimiento, desde el punto de vista inclusive de algo que conversamos en la clase pasada, que es la vía de la mística. La conversamos en relación, por ejemplo, con Rojas Guardia, quien, como ustedes saben, tenía formación filosófica y cuya obra justamente hacía esa relación entre la filosofía y la tradición de la mística cristiana en general y de otras místicas en particular. Pero lo que vemos aquí es justamente la entrada de la experiencia humana particular, que ya no queda diluida solamente en lo universal abstracto, sino que se vuelve universal particular, en este Mitsein del que habla Hegel, y en lo que vamos a ver ahora con Schopenhauer, que es propio del romanticismo, y que hace que ciertos géneros comiencen a ser, no voy a decir la palabra popular, pero sí comiencen a estar más presentes en el ámbito común de la cultura como formas en las cuales puede expresarse también lo universal. Es el caso, por ejemplo, de la biografía y de la autobiografía. En relación con esto, como una característica propiamente del movimiento romántico, hay un precedente en la autobiografía, de tipo espiritual sobre todo, en San Agustín, quien es considerado el último de los grandes pensadores de la antigüedad, que nos da el tránsito hacia la Edad Media, y que sin embargo retomado en estos caminos que teje el romanticismo hacia el medievalismo. En el caso que vamos a ver más adelante de la música, el valor que introduce Beethoven es justamente el que se note, más allá del canon clásico, que ya había comenzado a variar con Bach, el que se note ahora el hombre y que se noten las ideas que había introducido la revolución en este caso francesa, de igualdad, legalidad y fraternidad. Si ustedes
lo recuerdan, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Beethoven, en el Himno a la Alegría, esta exaltación de la fraternidad, y posteriormente se le agrega la música de Schiller, la letra de Schiller, como precisamente uno de los ejemplos en los que encarna el espíritu romántico en el arte, desde dos órdenes distintos: el de la música por un lado, el de la poesía representada por Schiller, y luego la síntesis que se produce con ambos para mostrar un cierto camino de lo común que se resuelve o que trata de resolverse desde el arte. La resolución entonces que nos da Schopenhauer la tenemos en estos fragmentos que tienen allí proyectados. Los habíamos dejado por fuera antes, aunque los hemos mencionado con frecuencia cuando leímos los fragmentos de Nietzsche del nacimiento de la tragedia, de la visión dionisíaca del mundo, de la tensión entre Apolo y Dionisos. De hecho, es Schopenhauer quien introduce la figura de Apolo como el principio de individuación, y es Nietzsche quien le contrapone luego la figura de Dionisos y desarrolla todo lo que está implicado en esta disolución. Schopenhauer es un punto fundamental en la comprensión de lo que vamos a llamar orientalismo, precisamente porque, a diferencia de todos los pensadores de los que hemos estado hablando, considera este término genérico de lo que llamamos Oriente como un bloque cultural y casi de la experiencia, distinto a lo que genéricamente también llamamos Occidente. Schopenhauer, repito, a diferencia de los demás, es quien lo considera de una manera positiva. Habíamos visto cómo Hegel menciona en relación con Oriente todo lo relativo a la representación monstruosa o que de alguna manera se sale de los límites. Habíamos visto cómo Nietzsche menciona a Dionisos en relación con una divinidad venida de Oriente, pero que luego de alguna manera es domesticada por el espíritu ateniense y reintroducida en los límites de Apolo para producir justamente la síntesis de lo que él llama el mejor arte y el mejor pensamiento. En el caso de Schopenhauer, vamos a ver una consideración distinta que rompe con toda esta comprensión que se remonta inclusive al mundo griego antiguo, cuando, como sabemos, se produjo esta gran confrontación entre griegos y persas, que sería el origen de unas ciertas representaciones mutuas de lo que es Oriente o de lo que es Occidente, dependiendo del lado en el cual nos ubiquemos. Lo introducimos dentro del programa de la materia justamente porque el orientalismo es una de las características fundamentales del romanticismo. Entonces, me detengo aquí, primero para preguntar si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto. Aprovecho también para decirles que esta mención al orientalismo para mí también tiene importancia en el sentido de un trayecto personal de pensamiento, porque así como he estudiado la filosofía occidental y todo el ámbito de la cultura que corresponde, también he hecho ese tránsito de la experiencia hacia lo que genéricamente se llama lo oriental, con una tesis inclusive de pregrado, pero posteriormente también con una vivencia en Oriente, de un año en la India, que bueno, genéricamente podría no significar nada, pero que en mi caso particular estuvo inscrito en un cierto orden de la experiencia y también de la reflexión, que de alguna manera me permite sentir y comunicar esto que estamos tratando de elaborar como algo conocido en primera persona. Entonces, repito, si tienen algún comentario o tienen alguna duda, lo hacemos ahora, y si no, continuamos con los fragmentos de Schopenhauer.
Bueno, profe, lo que le quería decir era que buena esa experiencia y me encantaría conocer más de esa vivencia en la India suya que tuvo. Sí, Eh, eso fue. No eso es sé quién como que está dar hablando una porque no lo clase veo, como está la pantalla compartida, no sé quién está hablando. Isabel, allá va. Isabel, Isabel, Ajá. ok. Sí, sí, fue hace unos años ya, eh, en un momento personal, eh, para utilizar la palabra a la que estamos haciendo referencia acá como experiencia eh, espiritual de la cultura vivida en sentido personal y vivida en sentido colectivo, una cierta experiencia de desgarramiento en la cual precisamente mi salida desde mí misma, y yo lo estoy diciendo en términos hegelianos, estoy tratando de objetivar la experiencia, la salida de mí misma fue precisamente hacia toda esta generalización de lo que nosotros llamamos desde Occidente, Oriente. Oriente como una suerte de representación de todo lo desconocido, lo exótico, lo trascendental de una manera distinta al idealismo occidental. También es como lo otro en sentido radical, lo radicalmente otro. Pero luego, elaborando esta experiencia, que pasaré también a nombrar en algunos detalles más adelante, me encontré también con el prejuicio que hay implicado en esto que nosotros llamamos Oriente y también con las referencias teóricas que corresponden a ese prejuicio. Pero lo que opera justamente es ese impulso de restitución, que es lo que me interesa resaltar aquí. La experiencia previa del desgarramiento como conciencia predominante en el romanticismo y los impulsos de restitución que los vemos señalados en los distintos pensadores o en los distintos artistas. Lo vemos, por ejemplo, en Hölderlin, cuando en esos primeros poemas que compartimos, hablaba de esta restitución como una divinización de todo lo que está contenido en la naturaleza. Y nos decía justamente como ideal de restitución, si recuerdan este poema, nos decía, uno para ser con todo lo que vive. Esta es la vía de lo divino, este es el cielo de los hombres. Eh, uno para ser con todo, perdón, esta es la vía de lo divino, este es el cielo de los hombres, uno para ser con todo lo que vive, en un feliz olvido de sí mismo. Ahí está la referencia al olvido, justamente. Y yo creo que en lo que llamamos orientalismo, o en este impulso de salida del sí mismo, hay precisamente frente al exceso de la memoria, frente a este peso que puede tener la memoria, tanto en sentido personal como en sentido colectivo, un intento de salida desde sí mismo, que me parece que en principio es una salida vital y una comprensión necesaria. La introducción del olvido como necesidad en relación con la memoria es justamente también una de las tensiones que están implicadas en el arte y que genéricamente podemos llamar también la tensión entre Apolo y Dioniso, donde Dioniso sería precisamente esta salida de sí mismo que representa la embriaguez, que representa la ruptura de todos los límites habituales de la representación. Esta es una de las experiencias fundamentales que se tienen justamente cuando salimos de nuestro entorno habitual de la cultura. Es lo que me ocurrió a mí en India, por ejemplo, llegar justamente a un entorno donde todos los referentes son distintos, donde lo que cotidianamente considera lo bueno, lo correcto, lo adecuado, lo necesario, donde cada una de de los referentes cotidianos y también comunes, los grandes referentes inclusive de de la experiencia de la cultura, están asignados ya con unos ciertos valores. Esta salida de la valorización común dentro de la cual nos hemos movido como un elemento pre otorgado, que no hemos nosotros mismos elaborado,
esta salida justamente pareciera que permite descubrir desde afuera el mecanismo que nos permite volvernos nosotros mismos introductores o reintroductores de valor en situaciones sobre todo donde se ha producido este desgarramiento. Es una especie, por ejemplo, es similar a lo que dice Hegel en esta salida de la conciencia de sí misma, que puede mirarse desde afuera, pero con la condición de que se produzca nuevamente el retorno. Lo que se llamaría orientalismo en un sentido genérico sería entonces el no retorno, sería esa salida hacia el oriente ideal, ya sea en un sentido real, como en un viaje efectivo, o ya sea en un sentido metafórico, todas estas salidas hacia el oriente ideal como el otro, completamente radical, alienado del sí mismo, del propio elemento de la cultura y de la conciencia, pero el quedarse allí y el disolverse más y cada vez más, sería entonces propiamente lo que correspondería el orientalismo, y es el tipo de salida que propone Schopenhauer, a diferencia de la que propuso Hölderlin, por ejemplo, que es un retorno a Grecia, a un momento ideal de la cultura, pero que queda dentro del mismo ámbito de lo occidental, un retorno distinto al que propone Blake, por ejemplo. Perdón, alguien creo que tiene el micrófono abierto. Un retorno distinto al que propone Blake, que se traslada todo su imaginario poético y pictórico, plástico, toda su fuerza plástica hacia la creación de la Jerusalén ideal, pero en un sentido que no es de huida, sino que es propiamente creativo de valor. A diferencia, por ejemplo, de lo que propone Novalis, a quien sí podríamos inscribir en esta tendencia al orientalismo, como un cierto ideal de huida y de retorno, que es un desintegrarse con el todo de la naturaleza o con el todo del espíritu. Esto sería entonces lo que llamaríamos propiamente orientalismo en un sentido filosófico, pero que tiene unas ciertas vertientes. Lo podemos pensar desde la razón o lo podemos pensar desde el sentimiento. Desde el punto de vista de la razón, obra como una especie de desprecio, ¿no? De desprecio, si se quiere, ilustrado, en el sentido de considerar que lo occidental es superior a eso que genéricamente llamamos lo oriental y que produce toda una suerte de posibilidades de dominación que quedan justificadas de esta manera por esa pretendida superioridad. De esta manera lo critica, por ejemplo, un autor que me parece interesante mencionar porque lo formula justamente el término orientalismo. Es un autor oriental, palestino, que posteriormente se hizo americano, que enseñó estética y enseñó también política en universidades norteamericanas, y que tiene un texto llamado Orientalismo. Este autor es Edward Said, quien critica justamente el uso de unas ciertas representaciones, específicamente en el arte, de lo oriental, que han creado prejuicios y han creado oportunidades para considerar lo oriental, ya sea como inferior en términos racionales, en términos culturales o en términos técnicos a lo oriental, o ya sea lo oriental representado como una especie de oasis para los occidentales desencantados, ¿no? Que esto también es un asunto polémico, y en general es la manera como nos acercamos a lo oriental en situaciones de desgarramiento. Ambos acercamientos serían entonces polémicos, ¿no? Hay otro acercamiento que sería el oriental entendido desde el sentimiento, ya no desde la razón, y este sería una vertiente que se desarrolló sobre todo con las vanguardias. Lo vemos, por ejemplo, como primitivismo,
en Las señoritas de Aviñón de Picasso, por ejemplo, que es una de las obras que inicia la ruptura del canon clásico en el camino de las vanguardias. O lo vemos, por ejemplo, como el primitivismo también, no lo digo en un sentido peyorativo, sino como un llamado de retorno a un cierto origen idílico de la cultura donde no se habría producido tal desgarramiento. Lo vemos entonces, por ejemplo, en el expresionismo alemán, lo vemos en el grito, por ejemplo, de Munch, ¿no? Como este retorno a lo primordial, al gesto primordial, en este caso del dolor y de su expresión, como un cierto retorno que tendría relación con el orientalismo tal como se produjo en la cultura europea, principalmente con las exploraciones napoleónicas a Oriente, que abrieron todo un ámbito nuevo para la cultura, para el pensamiento y para las artes. Esto es un tema muy amplio, pero en el caso que nos concierne, que es el de la estética, y en particular en la manera como se piensa la estética propiamente filosófica que estamos viendo con Schopenhauer, lo vamos a ver a continuación entonces. En este fragmento primero, es decir, de los que tenemos acá, el 38, sí, el impresionismo en general se impregnó mucho del oriental, y justamente en esta perspectiva desenfocada y difuminada que es el impresionismo, por ejemplo, en el uso del color, y luego en el significado propiamente del impresionismo, que es distinto a la expresión de la subjetividad, tal como lo dice Kant en relación con el genio. Aquí lo que hay es una impresión del mundo sobre la subjetividad del artista, que luego entonces queda expresado como experiencia, sobre todo interna, que ya no apela a la figuración, sino que apela al sentimiento que se ha producido desde la impresión de la realidad en la subjetividad. En este caso, entonces, del fragmento 38, nos dice Schopenhauer cómo concibe la estética y la contemplación estética, ¿no? Sobre todo, si ustedes lo recuerdan, yo les había mencionado en una de las clases que Schopenhauer dividía el mundo en mundo de la voluntad y mundo de la representación. El mundo de la voluntad sería el más cercano a la verdad y el mundo de la representación sería lo externo, lo visible, lo mundano, la apariencia, y en una relación en la cual Schopenhauer lo considera, igual que Platón, un orden inferior. En este sentido, y en esa relación que hace Schopenhauer con las doctrinas orientales, en particular las que corresponden al hinduismo, él habla del querer y del desear como facultades que de alguna manera nos atan al mundo y que nos producen sufrimiento. La liberación del sufrimiento entonces sería la razón de ser de la experiencia estética y sería el criterio para juzgar el arte en su sistema de las artes, dentro del cual, la arquitectura sería la más alejada de las artes en relación con la voluntad, justamente porque tiene esta omnipresencia material, esta monumentalidad material, que juega con las fuerzas más densas de la física, de la naturaleza, con la solidez y la gravedad, por ejemplo, dice Schopenhauer, y que hace esta presencia, si se quiere, invasiva del entorno material, de convivencia y de experiencia, y donde la poesía, al igual que lo hemos visto con otros pensadores, tendría una consideración especial, pero específicamente la poesía trágica.
pero donde la música tendría el más alto sitial porque entre las artes es la que menos tiene que lidiar con las fuerzas materiales y sería entonces la que está más cercana al lenguaje de la voluntad. Aquí nos dice Schopenhauer que todo querer surge de la necesidad, o sea, de la carencia, y por lo tanto de un sufrimiento. En este constante mecanismo de aparición del querer y del desear, donde suplimos o saciamos cualquier impulso del querer o cualquier impulso del desear, pero inmediatamente surge el otro, y constantemente estamos sujetos, como lo dice acá Schopenhauer, atados a la rueda de ilusión, es decir, girando constantemente. Esta rueda también es que gira constantemente y de la cual no podemos desasirnos. Es también una imagen muy oriental, que corresponde a las doctrinas orientales. Este acarrear del agua constantemente, como las Danaides que vacían agua en cuencos vacíos, o como la figura de Tántalo, quien constantemente está sometido al deseo y a la imposibilidad de cumplirlo, ¿no? Las tres referencias en relación con justamente esa imposibilidad de una existencia que esté exenta de sufrimiento, nos hacen entonces identificar a Schopenhauer con unas ciertas doctrinas y modos de la tradición que tienen que ver sobre todo con el valor de la ataraxia, es decir, la ausencia de turbación, tal como se presenta sobre todo en el helenismo tardío, es decir, en el momento filosófico y cultural que se produjo luego de la muerte de Alejandro Magno, quien, como sabemos, exploró los límites y extendió los límites del imperio occidental hacia Oriente, llegó inclusive hasta la India, y produjo en esa extensión unas mutuas influencias que se expresaron, por supuesto, en el arte, pero también en doctrinas filosóficas que conocemos como helenísticas y que son sobre todo las del estoicismo, las que corresponden al epicureísmo, al cinismo, al hedonismo, ¿no? Y que son todavía hoy doctrinas que nos remiten a unos ciertos adjetivos y sustantivos a la vez, que son tanto éticos como estéticos, ¿no? Todavía hoy decimos hedonista, todavía hoy decimos epicúreo o decimos estoico, para señalar no solo órdenes de la ética, sino también órdenes de la representación, como por ejemplo en el caso del minimalismo podemos decir que hay una especie de estoicismo en cuanto a los elementos visuales, ¿no? Aquí entonces nos estamos refiriendo con Schopenhauer a un cierto tipo de ética que nos habla de una negación del querer, de la voluntad, o al menos de una consideración en un sentido negativo. Por favor, Valerie, si corres la presentación, vamos al párrafo de la siguiente página, donde nos habla, sin embargo, comienza así, allí está. Dice, sin embargo, hay un estado, dice Schopenhauer, que él ha descrito interiormente como indispensable para el conocimiento de la idea y como contemplación pura. Quedar absorto en la contemplación, en el cual se pierde el objeto y se olvida toda individualidad, y se suprime el modo de conocimiento que sigue al principio de la razón. Es decir, aquí nos está hablando de una cierta caracterización de la experiencia estética como un instante en el que nos desprendemos del querer, que está en el siguiente párrafo, donde nos abandonamos al puro conocer abolitivo. Abolitivo significa exento de la voluntad. Y esto es similar a lo que Kant nos ha nombrado como desinterés. Nos dice Schopenhauer, es como si entráramos en otro mundo en donde todo lo que mueve nuestra voluntad y nos estremece tan vehementemente
dejara de existir. Aquí entonces es donde entra el elemento polémico. Schopenhauer de alguna manera nos está hablando de un orden en el cual quedan suspendidos todos los datos habituales de la realidad, donde de alguna manera quedarían suspendidos los órdenes del espacio y del tiempo, los límites en los cuales nosotros percibimos en nuestra condición humana común. Nos está hablando de una especie de emancipación que es similar al sueño, donde desaparecen, dice, tanto la felicidad como el infortunio, donde dejamos de ser ese individuo al que olvidamos y a cambio somos solo puro sujeto de conocimiento. Más adelante, ya a inicios del siglo XX, hay un autor filosófico, Husserl, quien nos habla de este estado como epogé. En su sistema filosófico, que es la fenomenología, o en su propuesta filosófica, porque no es un sistema, nos habla justamente del epogé como una suspensión del juicio, es decir, como un quedar suspendido y quedar inexistentes estas reglas habituales en las cuales estamos nosotros constantemente atrapados, y donde dice Schopenhauer, en esta experiencia de suspensión desaparecería toda diferencia de la individualidad tan enteramente que nada importa, dice, si el ojo contemplativo pertenece a un poderoso rey o a un afligido mendigo, pues ni la dicha ni la desgracia traspasan esas fronteras. Quien alguna vez ha sentido tanto la experiencia estética como la experiencia de la creación artística, pero también otras experiencias que son disolutivas de las barreras habituales de la percepción, reconoce en esto algo posible. Ahora, ¿hasta qué punto realmente se produce una suspensión completa de nuestros límites? Es algo que pertenece también a otras consideraciones, incluidas las de la neurociencia, tan disímiles como las de la física o las de la religión. Y en todo caso, lo que podríamos decir, y también lo dice Schopenhauer, es que esta experiencia tiene siempre un carácter efímero. Vamos un poco más adelante al fragmento 49. Ahí está. En todo caso, lo que nos dice Schopenhauer es que se desintegra de alguna manera la pluralidad en la unidad. Y hay la posibilidad de una cierta aprehensión de la idea, en esto es similar a Hegel, y esta aprehensión queda concentrada en el concepto. El concepto entonces sería lo que reúne los datos de la realidad y los mete de alguna manera en un recipiente, pero el concepto sería una especie de inmovilización donde no está contenido lo mismo. Sería justamente en la idea donde está contenido lo mismo. Y esto nuevamente lo menciono como otro ejemplo donde en el cual se señala lo que produce la obra de arte, justamente como esta transposición de las fuerzas vivas en un sentido universal, en este caso representadas por la idea, hacia lo concreto que sería el concepto, pero donde el gran arte, el que realmente tiene este carácter de conmoción, que se reinventa o que se regenera a través del tiempo, al punto tal que pasamos a llamarlo, por ejemplo, un clásico, tiene justamente esta característica de, a pesar de haber tomado e inmovilizado una sección de la realidad en el concepto, sigue teniendo una cierta relación con la idea, de manera que el proceso generativo se sigue produciendo siempre. Sin embargo, nos dice Schopenhauer en este caso, porque es platónico, que es la idea, al final del texto dice, la idea se asemeja a un organismo vivo y en cambio el concepto no. La idea estaría viva,
porque está dotada de una fuerza procreadora que no se ha introducido en ella. El concepto, en cambio, ha sido un corte artificial de realidad que queda de alguna manera atrapado, pero que también queda inmovilizado en ese mecanismo de procreación. Aquí vamos entonces ya con lo concreto del arte, y nos dice Schopenhauer en el fragmento 51, por favor avanza Valerie. Gracias. Nos dice que la tragedia es considerada y reconocida como la cima del arte poético, tanto por la magnitud del efecto como por la dificultad de ejecución. Aquí yo quiero recordarles lo que habíamos conversado previamente en relación con la tragedia. Lo habíamos conversado a partir de Nietzsche, habíamos hecho referencia a las competiciones trágicas de la antigüedad griega y a los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, en una cierta caracterización según la cual el primero pondría en juego las fuerzas más universales, es decir, las que corresponden en el caso del orden de la representación mitológica griega, a los titanes. La segunda, la que corresponde a Sófocles, pondría en juego sobre todo el mundo de los dioses olímpicos, que es como un intermedio entre la desmesura de los titanes y el orden propiamente terrenal de los héroes y de los humanos. Y la tercera, de Eurípides, la que correspondería entonces a la vida cotidiana, a la vida humana, tanto por supuesto en sus aspiraciones, pero también en su pequeñez, y la introducción a la escena trágica, a la representación, en otras palabras, de estos pequeños conflictos humanos, de alguna manera le habría restado fuerza universal representativa a la tragedia. Entonces, Schopenhauer, Nietzsche toma en parte esta doctrina de Schopenhauer. En este caso, Schopenhauer se está refiriendo a la tragedia, sobre todo en sentido universal, pero hace referencia no a la griega, sino sobre todo a la tragedia moderna y la que corresponde a Shakespeare en primer lugar. ¿Por qué es la tragedia la cima del arte poético y por qué allí se produce una de las grandes resoluciones del arte? Dice, de cara al conjunto de nuestra consideración, resulta muy significativo reparar en que el fin de esta suprema obra de arte poética es la presentación del flanco horrible de la vida. De suerte que aquí se nos coloca ante el dolor anónimo, la aflicción de la humanidad, el triunfo de la maldad, el insultante imperio del azar, así como el fracaso del justo y del inocente, pues ahí subyace un significativo aviso sobre la índole del mundo y de la existencia. ¿Qué es lo que está introduciendo acá Schopenhauer con esta reivindicación de la tragedia? De alguna manera habíamos visto con toda la tradición, sobre todo de tipo aristotélica, que la tragedia era considerada como catarsis, como liberación de las pulsiones excesivas, de la desmesura, como liberación de la tensión y del exceso de reflexión sobre la propia suerte en sentido individual, pero siempre en un sentido ético. Es decir, la tragedia en sentido aristotélico tiene el cometido de producir un atemperamiento del espíritu de tal manera que se vea reflejado en el sufrimiento común, pero a través de un mecanismo que remite siempre, como lo dice más adelante Schopenhauer, a la llamada justicia poética o a la llamada moraleja también, es decir, con una especie de admonición o de precepto ético que se desprende de la resolución de la trama.
lo que está incluido acá, de la misma manera, en el teleologismo aristotélico, como en la teodicea cristiana y en los relatos que siguen este trayecto lineal de causa y efecto hacia una realización final, lo que se desprende es que los buenos son premiados y los malos son castigados, en un sentido que tiene verosimilitud artística, pero que tiene poca verdad comprobable en el sentido de la existencia, donde vemos que tanto justos como injustos, inocentes o culpables, si podemos hablar desde estos apelativos tan tan tajantes, donde vemos que tanto unos como los otros están sometidos, por ejemplo, al dolor, a la muerte, al azar, a lo terrible que corresponde a la suerte humana, y donde este choque con la realidad puede producir entonces, como lo hace en Schopenhauer, una suerte de deseo de abandono de la realidad que de esta manera se presenta tan injusta, puesto que se comprueba que no es cierto que los justos sean premiados siempre y los injustos sean castigados siempre, ¿no? Dice Schopenhauer que sobresale, a ver, perdón un momento porque moví la tragedia, moví el fragmento. Entonces, sobresale temiblemente, dice Schopenhauer, la contradicción de la voluntad consigo misma, que aquí, en el supremo nivel de subjetivación, se despliega del modo más consumado, es decir, la tragedia. Dicha contradicción se torna visible en el sufrimiento de la humanidad, el cual es acarreado en parte por el azar y el error, que se erigen en Señor del mundo y quedan personificados como fatalidad, merced a esta aparente intencionalidad suya que llega hasta la perfidia. Sufrimiento que por otra parte procede de la humanidad misma, por los entrecruzados afanes volitivos de los individuos, por la maldad y la perversión de la mayoría. Ahí estamos, Valerie, en la página 3, fragmento 51. Es decir, sí, lo que se está rescatando acá entonces es la reintroducción de un orden que corresponde sobre todo al azar y que había quedado fuera de la representación de la tradición filosófica occidental, que había quedado inclusive fuera en el inicio de la disciplina estética, salvo en el caso de los sublimes, donde de alguna manera había quedado señalada la posibilidad de que los acontecimientos que representan la desmesura tienen un cierto impacto sobre el espíritu. Pero aquí están reivindicados en un sentido que conduce a la posibilidad de pensar que inclusive de lo problemático, inclusive de lo terrible, pueda surgir precisamente lo más provechoso para el espíritu. ¿Por qué en el caso de la tragedia? Justamente porque nos hace iguales en la representación del sufrimiento y del destino terrible que puede alcanzar tanto a justos como a injustos. Se produce la catarsis, ya no en un sentido ético, sino en un sentido tal que, y aquí es la salida nihilista de Schopenhauer, estamos confrontados contra el carácter pesimista, radical de la existencia. Es decir, no hay manera de quedar sustraído, ni siquiera obrando bien, a este mecanismo universal de la destrucción, pero que tiene sin embargo la belleza de asemejarnos a todos y de ponernos a todos frente a la contemplación de la voluntad que comparece
nos dice Schopenhauer, enérgicamente en el individuo y que de alguna manera hace, esto está en la página 4 ya, que se rasgue lo que Schopenhauer en el diálogo con las doctrinas orientales llama el velo de Maya, que deja entonces de engañarle y a través suyo ve la forma pura de los fenómenos, el principio de individuación sobre el que descansa el egoísmo, el cual desaparece con él, ¿no? En todo esto estoy leyendo el fragmento. De esta manera entonces quedan ubicados en la mejor jerarquía en relación para el espíritu, lo que es valioso y lo que no, y se produce entonces desde el punto de vista del arte, el momento en el cual hay la mayor consumación de este tipo de mecanismo que puede poner en juego en el arte, en lo que corresponde a las formas artísticas materiales, ¿no? Porque todavía la poesía, y en este caso la tragedia, es forma material. Sin embargo, donde realmente está la posibilidad de acceder de una manera más cercana a la voluntad es en la música. Por favor, hacia el fragmento 52. Les pregunto, ¿tienen alguna duda o algún comentario? No, profe, gracias. Okay. En el fragmento 52 nos dice Schopenhauer, por favor, ¿quién quiere leerlo? Yo lo puedo leer, profe, con mucho gusto. Ok. Tras haber considerado hasta el momento todas las bellas artes en esa universalidad que adopta nuestro punto de vista, comenzando por el bello de arte arquitectónico, cuyo fin, en cuanto tal, es dilucidar la objetivación de la voluntad en los niveles inferiores de su visibilidad. Donde es decir, te voy a ir interrumpiendo. Sí, sí. Acá nos dicen los niveles inferiores de su visibilidad, justamente porque Schopenhauer considera inferior lo que aparece de manera visible en el mundo, ¿no? Por eso la arquitectura entonces tendría ese carácter inferior. Por favor, continúa. Donde la voluntad se muestra como una insensible tendencia inconsciente y regular de la masa que revela ya autodesvanecencia con su lucha entre gravedad y solidez. Lo que nos quiere decir aquí es que en la contemplación de la arquitectura, según Schopenhauer, siempre tenemos este sentimiento de que de alguna manera hay una lucha en la materia entre las fuerzas de la gravedad y la fuerza de la solidez, y que produce una especie de deshacimiento del espíritu en relación con esta contemplación, de manera tal que allí no se puede producir realmente el sosiego y el en sí mismo, el en sí, que produce el gran arte, el ensimismamiento, vamos a decirlo así mejor. Porque ante la arquitectura y sus grandes obras estamos siempre como frente al carácter dinámico de una gran tensión, que aunque haya quedado solidificada en la obra, sin embargo se presiente como constantemente viva, ¿no? Y desde el punto de vista del sistema schopenhaueriano, esto no correspondería todavía al gran arte. Okay. Por favor, continúa. Y concluyendo esta consideración nuestra con la tragedia, la cual nos pone ante los ojos con terrible magnitud y claridad la disensión de la voluntad consigo misma en los niveles superiores de su objetivación. Ahora déjeme ver que no leo bien aquí. Ajá. Ya va. Ajá. Ahora nos encontramos con que una de las bellas artes ha quedado excluida de nuestro examen, y así había de ser, dado que en la trabazón sistemática de nuestra presentación no se daba lugar alguno donde acomodarla. Se trata de la música. Ella constituye... No, te voy a interrumpir aquí un poco para mencionar algo. La música, y con esto introducimos el tema que vamos a seguir desplegando,
tuvo entre los griegos una cierta consideración, sobre todo en los tratados platónicos y aristotélicos. En el caso de la República, formaba parte de la paideia, es decir, de lo que formaba al hombre, uno de los componentes fundamentales de la formación o de la educación que debía ejercitarse para producir al filósofo rey, que es el ideal platónico para el gobierno de la República. La música tendría este carácter formativo precisamente porque expone a las pasiones en un nivel previo al del entendimiento, es decir, corresponde sobre todo a la infancia y a la juventud, predispone hacia las emociones, pero precisamente por esa razón también cuando la música se compone y el acceso a la música de los jóvenes está dado desde este carácter ético, se produce una especie de educación de los sentidos, ¿no? Tal como nos lo diría Schiller también. Pero por esta razón, nos dice Platón, deben ser excluidos de la República tanto los músicos como los poetas que no cubran esta exigencia de crear obras que tiendan hacia el atemperamiento de los sentidos de una manera ética, ¿no? Y en el caso de Aristóteles también la música tiene un cierto tratamiento, aunque no se extienda demasiado. Más adelante, sin embargo, la música en la tradición tiende a desaparecer. Hay unos ciertos momentos, como por ejemplo en el caso de San Agustín, que nos habla de la música, pero en un tratado que no se conserva en su totalidad. Llama la atención, por ejemplo, que Kant no se detiene mucho a hablar sobre la música, que Hegel tampoco se detiene mucho a hablar sobre la música. Hay un trabajo, sin embargo, donde la explora un poco, y en general hay una especie de ausencia, salvo por supuesto en los tratadistas específicos teóricos del arte musical, pero no en la filosofía. Es una ausencia entonces que se hace notar, y por esta razón es que el momento que representa Schopenhauer es fundamental como momento de restitución del valor del arte musical, que se despliega entonces desde Schopenhauer hacia Nietzsche, en la relación con Beethoven, con Wagner y con todos los movimientos, sobre todo, no tanto de las vanguardias, sino del arte contemporáneo, producen un ámbito de reivindicación de la música. Por favor, continúa. ¿Cómo no? Ella constituye un capítulo aparte respecto de todas las demás artes. En ella o reconocemos la copia, cierta reproducción de una idea, de la esencia del mundo. Perdón, allí me faltó una N, dice, en ella no reconocemos la copia. Ah, con razón. En ella no reconocemos la copia, cierta reproducción de una idea de la esencia del mundo. Sin embargo, es un arte tan sumamente grande y magnífico e incide tan poderosamente sobre lo más íntimo del hombre, donde éste la comprende tan íntegra y hondamente como un lenguaje enteramente universal, cuya claridad supera incluso la del propio mundo intuitivo, que a buen seguro hemos de buscar en ella algo más que aquel oculto ejercicio de aritmética en donde el ánimo no sabe que numera, del cual nos habla por acá Leibniz. detente un momento aquí también. Por favor, ¿me pueden decir la hora? 10:48. 10:48, gracias. Vale. La referencia que hace acá Schopenhauer a Leibniz, donde nos dice que debemos reconocer en la música algo distinto a lo que menciona Leibniz como un oculto ejercicio de aritmética en donde el ánimo no sabe que numera. ¿Quién conoce en el mundo griego la referencia primera al sistema musical como una cierta ordenación numérica del cosmos? ¿Quiénes hablaron de esto en el mundo griego? ¿Lo sabe alguno?
La primera referencia se produce con los pitagóricos. Los pitagóricos, a los cuales se remite Platón, y el platónico que también es Schopenhauer, nos dicen de alguna manera que las esferas, el orden de producción de cosmos, recordemos que cosmos es justamente esto, orden, ordenación. El cosmos se produce según una cierta relación numérica entre las escalas musicales, eso dicen los pitagóricos, que dividen las esferas y los órdenes de las esferas de una cierta manera que el paso entre una escala y otra sería una especie de escalera de perfeccionamiento hacia la realización del ideal o de la idea. Estas relaciones numéricas, desde el punto de vista de los pitagóricos, serían musicales a tal punto que el sistema llega a llamarse la música de las esferas, ¿no? Donde el tránsito por cada uno de los niveles o de los cielos tiene valores asignados en un sentido numérico, y esto lo vemos también en la escolástica, lo vemos reflejado en todo ese orden que en la filosofía medieval, por ejemplo, surge como hermética, como alquimia, en tratados como los de Jacob Böhme, en tratados que posteriormente, por cierto, tienen una cierta implicación con el cosmos, tal como lo propone Blake, pero también lo vemos en la filosofía moderna, de una manera racionalista, que es la que está criticando acá Schopenhauer, en autores como Leibniz o como el mismo Spinoza, que nos hablan de los sentimientos desde un punto de vista numérico, y producen formulaciones tal como la geometría de las pasiones, ¿no? Se supone que esta geometría le asignaría un cierto valor numérico a cada uno de los sentimientos, y que sería posible establecer combinaciones matemáticas según la cual un tipo de sentimiento tiene un valor y otro sentimiento tiene otro valor, y su combinación entonces producirían un resultado que tiene también otro valor, siempre dicho en sentido numérico, y que tiene mucha implicación también con el canon de composición musical, hasta Bach, que es quien rompe con este uso, al menos consciente, de la numeración como forma de composición. En este caso, forma de composición musical, pero Bach, sin embargo, hace uso de los valores numéricos, pero ya de una manera intrínseca a la propia vida de la música, porque la música en efecto tiene ritmo, tiene tiempos, tempo, melodía, tiene toda una serie de cualidades que son, como todas las artes, juegos con el tiempo y también juegos con el espacio, pero ya de una manera tal donde no existe la pretensión de que cada uno de estos valores produce, es decir, donde cada sentimiento tiene un valor y donde la unificación de tales o cuales sentimientos o formas produce un cierto resultado que incide sobre el espíritu. Esta es entonces una de las innovaciones que se introducen acá, y que la vamos a ver más adelante en una forma musical que introduce Wagner, que se llama el acorde roto, una forma musical abierta, donde ya no existe la necesidad de resolución cerrada sobre sí misma, y donde, por muy extraño que suene en primer término, se produce la posibilidad para todas las artes, no solo para la música, y así lo reivindican las vanguardias, y también parte del arte contemporáneo, la posibilidad de la composición artística que no amerita una estructura narrativa lineal, y que no amerita tampoco la circularidad cerrada sobre sí misma de la obra, y donde el final puede quedar abierto a la interpretación. Es decir, es la entrada, el reconocimiento de la posibilidad de la interpretación y por lo tanto del sujeto receptivo también como participante de la obra. De todas maneras, acá no cabe ser tan tajante y descartar por completo
estas formas musicales o estas formas de composición donde se supone que había un cierto ejercicio de aritmética, donde el ánimo quedaba numerado, porque se podría pensar inclusive dentro del racionalismo que implica esta pretensión, que hay allí una inmensa tensión que queda de alguna manera configurada. Y si leemos estos tratados medievales o del inicio de la filosofía moderna, donde se habla de una cierta geometría de las pasiones, lo que podemos ver allí también es al hombre, a los hombres, a los pensadores, detrás de esta inmensa tensión entre lo universal y lo particular, tratando de producir una cierta síntesis, y en este caso queda mostrada como filosofía, pero que podemos leer también como obra de arte. Si leemos el Tratado de la Geometría de las Pasiones como obras de arte, vemos entonces el sentimiento que está allí de alguna manera hiperconfigurado, pero que se siente inclusive trágicamente como como una tensión de espíritus atormentados tratando de configurar numéricamente algo tan efímero y tan díscolo como es el sentimiento. Pero esta es precisamente el origen de lo que posteriormente hace Kant en su introducción del sentimiento como una variable posible que puede ser comunicada según unos principios que lo hacen objetivable y reconocible de manera común. ¿Puedes continuar, por favor? ¿Cómo no? Del cual nos habla Leibniz acertadamente, en tanto que él solo considera su significación inmediata y externa su envoltura. Si la música no fuera más que eso, la satisfacción que procura sería similar a lo que sentimos al solucionar correctamente un problema de cálculo y no podría suponer ese goce interno que nos produce al convertir en lenguaje la más profunda intimidad de nuestra esencia. Desde nuestro punto de vista, donde entendemos el efecto estético, hemos de reconocerle una significación mucho más profunda e importante que se refiere a la esencia más íntima del mundo y de nuestro propio yo. De suerte que las relaciones numéricas a las cuales cabe reducirla no se comportan, ya va un momentico, no se comportan, un poquito más arriba, Valerie, porfa. No se comportan, ya que lo perdí, ya. Dice, no se comportan como lo designado, sino como signos, ¿no? Entonces, repito el último párrafo. Okay. Desde nuestro punto de vista, muchas gracias, donde entendemos el efecto estético, hemos de reconocer una significación mucho más profunda e importante, que se refiere a la esencia más íntima del mundo y de nuestro propio yo. Significa entonces que la música, según el sistema schopenhaueriano, tocaría la esencia más íntima del mundo. Ya no es un asunto propiamente o únicamente del arte, sino del carácter mismo existencial y de la relación de la existencia con el ser. Tocaría la esencia más íntima del mundo y del propio yo, de suerte que las relaciones numéricas a las cuales cabe reducirla no se comportan como lo designado. Es decir, la música no se agota en las relaciones numéricas, sino que estas relaciones numéricas o este juego con el tiempo que en efecto tiene la música son solo signos. ¿Son signos de qué? Son signos de la voluntad, son signos de la cosa en sí, son signos de aquello que le da origen y finalidad y sentido a todo lo que es, y entonces desde este punto de vista, la música tendría el carácter, según Schopenhauer, propiamente más existencial dentro de las posibilidades que mueven las artes. Les repito que aquí queda entonces restituido nuevamente para la tradición el carácter de la música como gran arte en relación con el sentimiento, en relación con la voluntad, pero en relación también con la puesta
en juego de elementos que están más allá de lo visual y que de alguna manera son signos, ¿no? Como nos decía como nos decía Hölderlin y Heidegger, lo vimos en la clase pasada, nos dice Hölderlin, un signo somos indescifrado en tierra desierta o baldía, nos movemos, y finalmente dice, más poéticamente habita el hombre sobre la tierra. ¿Qué significa que sea la música signos? Y si recordamos que Schopenhauer es kantiano también, y que nos remite a la manera como el arte no produce conocimiento ni queda encerrado en el concepto, pero sí lo estimula. La música entonces sería, entre las artes, sería la que más estimula este juego de nuestras capacidades del espíritu, que son la facultad de desear, la facultad de querer, la de imaginar y el entendimiento, la que más la pone en relación precisamente porque no está mediada o no está tan mediada por otros signos de la cultura lo que hace alguna de las artes menos universales, ¿no? Desde este punto de vista, y porque la música de alguna manera tiene un carácter que podría denominarse invasivo o poco urbano, lo he escuchado llamarlo así también, porque nosotros podemos cerrar los ojos, podemos sustraernos al contacto, podemos decidir no oler, por ejemplo, ¿no? En el juego que produce cada uno de los sentidos con la realidad, pero es un poco más difícil sustraerse a la escucha. La música entonces nos predispone a los signos que están allí dados por sí mismos, ¿no? La escucha, primero sería una escucha de los sentidos, pero luego remitiría a una escucha primordial. Entre los griegos esto se llama logos akousantas, o la escucha del logos, que es atender a los signos de lo que siempre está dado, pero a la vez de lo que siempre se oculta, y que está en este juego de mostrarse y de ocultarse, en el cual justamente se produce la apariencia y en el cual se produce el arte. La música sería entonces, desde el sistema schopenhaueriano, la que más entrenaría nuestro tempo anímico. Ya no es el tiempo numérico, ya no es el tiempo de la cuenta, como lo dice Aristóteles, por ejemplo, ya no es este juego numérico de las relaciones que tienen un valor asignado, sino es el tempo en el cual nos introduce el ritmo, la cadencia, que nos hace presentir la regularidad de los fenómenos, pero sin agotarlos en una sola de sus formas, sino poniéndolos justamente en este juego libre entre la imaginación y el entendimiento que representa el arte, de una manera tal que es comunicable en su carácter más universal, porque tiene menos signos de las culturas particulares. En este sentido, la música sería, al ser lo más cercano a la voluntad, una salida de esta propensión schopenhaueriana a la huida, que hemos nombrado acá como orientalismo, pero produce también una especie de reconciliación, de restitución, inclusive para el propio Schopenhauer, como carácter pensante, como experiencia, porque más adelante Schopenhauer produce una obra que es bastante más cercana al reconocimiento del mundo y a la posibilidad de que el mundo no sea, después de todo, un lugar tan terrible del cual hay que huir a toda costa, ¿no? Sin embargo, como su obra más conocida es El mundo como voluntad de representación, aquí entonces está caracterizado lo que hemos llamado el nihilismo pasivo, y la salida posterior que se produce en la transposición o en la inversión que hace Nietzsche del platonismo es el nihilismo activo, donde nos dice, es una cita que les mandé al chat,
un poco antes de la clase, nos habla justamente de este equilibrio o de este juego o de esta mutua regulación entre la memoria y el olvido. Nos dice Nietzsche, para poder determinar los límites en que el propio pasado debe ser olvidado, so pena de convertirse en el sepulturero del presente, aquí hace referencia al olvido entonces, será preciso conocer exactamente la fuerza plástica. ¿Qué es la fuerza plástica? Es esta cualidad adaptativa que entre las distintas rutas de la existencia consigue siempre y en cada caso un equilibrio que no está determinado por una relación numérica prefijada o por un curso prefijado que tenga que ocurrir siempre de la misma manera, sino que en cada caso hace aparición y artísticamente configura no solo la obra de las artes, sino en un sentido ampliado, configura la existencia justamente como obra de arte. Y entonces esta fuerza plástica de un hombre, de un pueblo o de una civilización sería el carácter distintivo para poder determinar justamente o conocer justamente la fuerza de aparición y de transformación del mundo. Aquí se abre un carácter distinto al de nihilismo pasivo, lo llamamos nihilismo activo. En El nacimiento de la tragedia, esta obra que hemos estado revisando, Nietzsche coloca un subtítulo en su primera versión, que es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Es decir, allí también es la música lo fundamental. Entendido la música en un sentido mucho más amplio, que no es el del arte musical en particular, sino la música, y en particular la música trágica como un canon general para la cultura. ¿Tienen algún comentario o tienen alguna pregunta? Yo tengo acá un ruido de fondo y un poco distractivo porque hay una construcción cercana. Profe, yo sí estaba muy contenta con lo que usted estaba hablando ahorita porque yo tuve una vivencia el año pasado de un momento bastante álgido en mi vida y inmediatamente lo pude, ay, no sé cómo llamarlo, si fue una salida, no sé, pero yo agarré mi 4 y empecé pues, a darle ahí unas notas sin ninguna, un poco intuitivamente, y pude escribir una canción con música por primera vez y a pesar que el fuerte mío es las artes visuales, encontré en esa música algo maravilloso. Entonces, cuando usted me está hablando ahorita, pensé en ese momento del año pasado, pero también pensé en la obra pictórica de Ángel Hurtado cuando le dedico un trabajo a Schoenberg. Entonces, exactamente. Y ese es el camino, por cierto, que sigue lo que vamos a ver a continuación, porque lo que introduce Schopenhauer, luego esta figura musical rota que introduce Wagner en el preludio del Tristán e Isolda, que luego es tomado en la tradición del dodecafonismo, por ejemplo, Stravinsky primero, pero luego Berg, Schoenberg, más adelante Cage, por ejemplo, músicos ya dodecafonistas y específicamente contemporáneos, es un juego ya muy distinto que incorpora la disonancia, ¿no? Hemos visto en la tradición que normalmente se intentaba configurar a través de la simetría, a través del orden, a través de la armonía, pero lo que se abre acá justamente, y por eso es que tiene tanta potencia para el resto de las artes, pero también de la experiencia en el sentido existencial, de la experiencia pensante y de la experiencia configurativa de la existencia, si tomamos el arte en un sentido amplio, es la posibilidad de armonizar la disonancia, así como tú lo estás diciendo en este momento, y eso también es la experiencia que he tenido. Yo no quiero introducir demasiado la experiencia personal y convertir la clase
en mi caso, ¿no? La de ustedes sí, por supuesto, está abierta, pero yo intuyo, justamente en este diálogo entre el pensamiento y la existencia, que justamente ahí es donde está la potencia fundamental de lo artístico pensado en un sentido amplio y de la estética y del arte pensado no solo en lo particular de las artes, sino en un sentido amplio, en ese ejercicio de retorno desde lo indecible, desde lo innombrable, sobre todo en experiencias de desgarramiento o desconfiguradoras del sentido habitual en el cual nos movíamos, ya sea en una experiencia personal o en una experiencia de la cultura, como lo estamos viviendo nosotros en este momento en el país. El retorno desde allí es más propicio justamente desde lo que nos ofrece el arte, porque es el primer contacto de recuperación de la voz, de recuperación del gesto, de recuperación del trazo, que ya no es necesariamente la gran obra, pero sí ese primer acorde que tú pudiste configurar en un instrumento que no es tu instrumento habitual de trabajo artístico. Yo, por ejemplo, y como estamos también viviendo un contexto de pandemia, he llevado algunos cuadernillos de frases, de pensamientos, y de trazos que son una especie de códices personales de la experiencia durante muchos años. Y el año pasado, que corresponde al más álgido de la pandemia, de alguna manera cambió el trazo y independientemente del contenido, de lo dicho, de lo escrito allí, yo sentí que en la organización del trazo fue donde se produjo la organización del espíritu. Es decir, no tanto en el contenido teórico de las palabras, sino simplemente en el dibujar, a la manera como, por ejemplo, se produce el dibujo ideográfico de los pictogramas chinos o japoneses, a la manera como en este ejercicio de la mano, o en este ejercicio de la voz, o en este ejercicio del trazo, se produce un primer contacto de retorno y de reconfiguración de mundo allí donde ha habido una experiencia de arrase, ¿no? Entonces yo creo que justamente, independientemente desde donde nos acerquemos, hay en el ámbito de las artes, y no solo de las artes canónicas, sino inclusive de las artes deconstruidas, como lo hacen las vanguardias, o inclusive las artes aparentemente llevadas a su desimbolización, como lo hace el arte contemporáneo, existe sin embargo este contacto primordial con las fuerzas que permiten desfragmentar, que permiten reintroducir ser en el devenir, reintroducir sentido en aquello que ha sido vaciado de sentido. Y creo que aquí justamente es donde está la enorme oportunidad y donde está la razón fundamental por la cual nosotros hemos creado este diplomado de estética. Está en la formulación específicamente, y porque intuimos que a partir de la apertura de este espacio que estamos configurando un poco en simultáneo, en vivo, ¿no? Esta es una experiencia, y en ese sentido quiero agradecerles también que se está construyendo simultáneamente mientras la vivimos, porque es la primera edición, porque es nuevo, pero también porque creo que estamos todos tratando de alguna manera tantear ese hilo de Ariadna que nos permita una cierta salida del laberinto. Y creo que el arte justamente es la primera fuerza de reconfiguración, no solamente para salir del laberinto, sino para reconocer que el laberinto es eternamente parte del contraste, y que en el entrar y en el salir del laberinto y en la maestría de ese ejercicio es donde está la posibilidad de mediar los contrastes y la fuerza de constante procreación
de la vida de una cultura. Entonces, bueno, la invitación, ya que estamos también en trance de pensar los trabajos, es que cualquier abordaje de los temas y de los materiales lo hagan en relación un poco con esta posibilidad de reconfiguración del desgarramiento o de experiencias de restitución, que lo hemos visto en los distintos filósofos de manera negativa, es decir, por lo que no es, por lo que no son las cosas, de manera positiva, con configuraciones muy claras y figurativas, valga la redundancia, de realidad, con vías que inclusive pueden ser purgativas, como lo vemos en Schopenhauer y como lo vemos en el sentido también de unas ciertas afinidades místicas de las cuales hemos hablado, con vías afirmativas o negativas, pero en todo caso siempre como ese entorno en el cual podemos jugar a el arte en sentido total, a la obra de arte total, que es uno de los temas de la próxima clase con Wagner, la Gesamtkunstwerk se llama, la obra de arte total como esta comprensión de todos los órdenes de las bellas artes, pero también de la existencia, puestas en juego a través de una obra viva de la experiencia y de la cultura. Creo que alguien estaba tratando de hablar. No, bueno, yo estaba abriendo y cerrando el micrófono porque aquí había ruido, pero sabe, profe, lo que usted está hablando hoy, quiero explicarle algo también. Sí. Yo a veces tengo que cerrar los ojos por lo que le digo que mis conocimientos de filosofía no son tan amplios, pero inmediatamente en la clase de hoy me ubiqué como en una cueva, no sé si Schopenhauer me mete como en un mundo de asceta. Me veo allí y me veo así como respirando, oyendo solamente mi respiración y siento como ese sonido de la naturaleza y creo que me lleva como a esa música que usted está tratando de explicarnos de que tiene que ver con nuestros sentimientos. Y bueno, no sé si es válido, pero me encuentro Es ahí. válido, por supuesto es válido porque en efecto el ascetismo es justamente el clima schopenhaueriano. El ascetismo, eso sí, tenemos que preguntarnos, ¿realmente necesitamos que sea renunciante? ¿O puede ser esa cueva, o como tú lo estás mencionando, o en todo caso ese momento de ensimismamiento necesario para retornar siempre, lo que yo estoy llamando la entrada y la salida del laberinto? Exactamente. Y hay ejemplos, ¿no? Ejemplos inclusive desde la filosofía, porque desde las tradiciones orientalistas hay muchísimos, pero son problemáticos, porque nuestro acercamiento a eso que desde unos ciertos prejuicios de la representación llamamos Oriente, tienden a ser siempre como una caricatura, ¿no? No digo que en todo caso sea eso, pero tienden a ser eso. Pero desde la filosofía hay algunos ejemplos. Hay, por ejemplo, valga la redundancia, una escuela filosófica que se desarrolló al amparo de Heidegger en Kioto, en Japón, que se llama Escuela Heideggeriana de Kioto, donde unos monjes zen estudiaron la filosofía occidental en diálogo directo con Heidegger, es decir, fueron sus alumnos, y luego hicieron toda una traducción de esa tradición monástica y religiosa a los conceptos de la filosofía occidental, con todas las salidas también hacia el arte, por cierto, pero donde se plantea una solución distinta que no es la renuncia, y donde hay una especie de retorno hacia lo cotidiano y una especie de reencantamiento de lo cotidiano. Es decir, no quedan agotadas las salidas en relación con eso que genéricamente llamamos lo oriental, pero ahí hay que hilar mucho más fino y eso sí, cuidarse siempre de las vías renunciantes que, como lo mencioné en otras clases, no solo tienden a ser suicidas, sino también tienden a ser destructivas de todo un entorno
común, ¿no? Allí entonces es donde llamo siempre la atención entre la diferencia entre el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Por lo demás, y también en mi propia experiencia, ese contacto con lo otro es siempre un inmenso estímulo y un inmenso contraste para pensar el sí mismo y también para ampliar, si nos referimos a la estética, el círculo de la belleza, como lo vamos a ver más adelante con Gadamer. La actualidad de lo bello significa eso, significa no que se haya puesto en cuestión y que ya no sea posible lo bello, sino que cosas que antes no podíamos considerar como tales, que no podíamos considerar bellos, por la ampliación de las experiencias que se produce sobre todo también en este contraste con lo otro, con lo radicalmente distinto, produce una apertura del círculo tal que pasan a ser bellos y por lo tanto dignos de la mirada y de la atención, fenómenos que antes quedaban excluidos, ¿no? Entonces, Sí, ahí está también un asunto sobre el cual poner el acento. muchas gracias, Yo creo profe. que, como siempre, me excedí muchos minutos. Me disculpo si les quité su tiempo. Y bueno, quedo abierta a las consultas personales, como les digo. Creo que te muteaste. ¿Qué hora es, por Perdió. favor? 11:21. Ok, muy bien. 20 No importa. minutos. No Sí, pasa es difícil no excederse con estos temas. En todo caso, les repito, queda abierta la consulta. Deben pensar ya en el trabajo final, que debe ser entregado. Más tarde les corroboro la fecha, pero creo que es el 10 de agosto, o al menos esa es la fecha en la que nosotros tenemos que entregar las notas. Inmediatamente al cerrar, reviso la información y les envío con precisión la fecha de entrega del trabajo. Teresa, ¿querías aportar algo? Quería preguntar algo, profe. Estaba revisando como el programa de la materia y Sí. hay un texto de Schlegel que creo que se pronuncia así, de filosofía y poesía. Lo estoy buscando y no, o sea, no veo versiones que estén buenas. Usted me imagino que tiene algo de eso. El texto era en referencia al Pues es filosofía. resentimiento. El texto se llama El resentimiento, ¿no? Yo Okay. lo que ocurre es que tengo el texto en físico, no lo tengo en digital. Esas Sí, que son unas ediciones de la central de la colección García Pelayo, pero yo tengo el texto en físico. Hicimos referencia a ese texto la semana pasada en relación con el sentimiento y luego el resentimiento como un volver sobre el sentimiento que de alguna manera lo vuelve vicioso, lo vuelve círculo vicioso que se convierte en destructivo, ¿no? Tú te refieres al texto de Max Scheler, ¿verdad? No, el de Schlegel. El de Schlegel. Schlegel. Sí, de Friedrich Schlegel. Voy a revisar el Poesía y filosofía. programa. Muy bien, voy a revisar el programa, la precisión del texto Sí, y te respondo entonces a través de un mensaje. Chévere, gracias. Estoy buscando el texto en digital, pero no consigo nada que valga la pena. Hay uno de 64 páginas, pero creo que es de Alianza el libro, pero no lo consigo completo. Perfecto. De todas maneras, Alianza siempre es una buena, Sí, es una claro. buena edición, ¿no? Así sea en un fragmento. Si puedes enviarme ese texto que conseguiste de Alianza, lo reviso y te contesto entonces con mayor precisión. Lo envías por Perfecto. el grupo de WhatsApp si puedes, para también Sí, echar un ojo a los demás. exactamente. Perfecto. Lo Si no tengo tienes lo ninguna tengo otra aquí. pregunta o consulta, Está bien así. bueno, perfecto. Entonces, les repito, quedo a la orden por el chat para tutorías personales sobre los trabajos. Buenísimo. Bueno, gracias, Bueno, profe. bueno, Gracias. gracias a ustedes también. Estamos en Que contacto estén. durante la semana y hasta el próximo martes. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias.